Estamos con el secretario adjunto del SADOP para que nos cuente un poquito cómo va cerrando este 2018. Contanos, estamos en vivo en FM Libre, contanos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, así es, estamos haciendo un balance. Este balance trae, bueno, como noticia y como información, lamentablemente no cosas buenas, ¿no? Tenemos escuelas que aún no pagan las obligaciones que deben pagar. Podemos poner como ejemplo el Colegio San Luis Rey, que lleva 2 años. Ahora salario atrasado sería. Ahora nos metemos en qué puntualmente es lo que estaría deudando, pero la realidad es que hace 2 años que no está abonando la obligación que tiene respecto de uno de los complementos que hacen al salario docente, y que es aquel complemento que nació en el año 2017 y que prevía esa garantía salarial de los 4.000 pesos y que con el tiempo se fue ajustando y actualizando con los aumentos sucesivos que se fueron dando, y que bueno, esta escuela ha tomado como de política no abonarlo, ni siquiera incluirlo en el recibo de sueldo. Y la realidad es que pese a los reclamos que hemos realizado y las denuncias que hemos realizado, aún siguen en esta situación. Por lo tanto, se evalúa, ya habiendo pasado todo este tiempo, el realizar acciones judiciales contra el establecimiento. Estamos hablando que directamente para ellos no existe esto. O sea, no es que no existe, lo pagamos como queremos y cuando queremos. Esa es la realidad, como para hablar en términos que se comprendan, ¿no? Tenemos escuelas como el Instituto San Agustín, que la última cuota de incentivo docente que ha abonado es la cuota 6 del 2017, y actualmente ya se le ha transferido a la escuela la cuota 1 del 2018, es decir, tiene 7 cuotas de incentivo atrasadas. También con esta política de decir, bueno, nosotros lo abonamos cuando nos place, en el tiempo que nos place y cómo nos place. Pero también en estas cuestiones tenemos responsabilidad de parte del gobierno, que no hace las transferencias en tiempo y en forma de todos estos conceptos de los que estamos hablando: incentivo docente, los bonos. Podemos mencionar, para poner un ejemplo de esto, lo que sucede en el Instituto Nuestra Señora del Carmen de Villa Mercedes, que no les han sido transferidas las cuotas 11, 12 y 1 porque no entraban dentro del presupuesto que tenían para liquidar el incentivo docente. Estamos hablando de la provincia, dinero provincial o dinero nacionales. Es el dinero, justamente era lo que iba a aclarar, son dineros que la nación transfiere en concepto de incentivo docente, y que la provincia solamente debería encargarse de transferirlo de forma inmediata a los establecimientos educativos, para que luego los establecimientos lo transfieran a sus docentes. Y la realidad es que, bueno, ahí en el camino sucede algo que hace que luego el dinero no alcance. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos, ¿transfieren esos fondos para otra cuestión? Evidentemente lo utilizan para otros gastos, y cuando llega el momento de tener que abonar lo que tienen que abonar, o los destinos para los que fueron transferidos esos dineros, bueno, no disponen de ellos. Y esto se debe justamente a una falta de control. Hay una falta de control de parte de la nación con respecto a los dineros que envía y transfiere a las provincias. También sucede lo mismo con el gobierno provincial, que no realiza el control, porque si no, un instituto como el San Agustín no podría estar debiendo nunca 7 cuotas de incentivo docente. Es decir, pasando limpio un poco con el salario del docente, se terminan financiando algunas entidades educativas y el gobierno de la provincia. Exactamente, tal cual, eso es lo que sucede. ¿Cuántos son los docentes afectados por estos retrasos? Y la verdad que ponerlo en números hace bastante complejo. Sí podemos decir y mencionar qué establecimientos son los que tienen esta práctica en forma habitual. Por eso nombraba, bueno, tenemos Cariñosito, San Agustín, San Luis Rey, sucede también con Santa Catalina. Son escuelas, el Causa, por ejemplo, que como bien sabemos llega esta época del año y
se decide a despedir docentes sin ninguna causa y no abonando las indemnizaciones que le corresponden. Es decir, la indemnización la hace parcializada, tomando como base nada más que los conceptos remunerativos para el cálculo, cuando en realidad una indemnización incluye, y esto es por ley, o sea, no es un invento del SADOP, sino que por ley incluye absolutamente todo concepto que el trabajador ha recibido como salario. ¿Tiene conocimiento desde cuándo viene la deuda y a cuánto asciende? La deuda de qué puntualmente. Incentivo docente, por ejemplo. Bueno, en incentivo docente tenemos a San Agustín para hablar de un colegio que tiene 7 meses de atraso en el pago de incentivo docente. El gobierno que nos está debiendo, para estar equiparados con la gestión estatal, 3 cuotas de incentivo docente. O sea, estas responsabilidades se comparten y se reparten, ¿no? en esta situación que afecta directamente al docente de gestión privada. ¿Hay alguien que, digo al revés, hay alguien que cobra en tiempo y forma en el incentivo docente? Sí, hay escuelas que sí, que son muy prolijas. Tenemos, para nombrar alguna, el Instituto Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, el Colegio Don Bosco, son regulares en el pago y en la transferencia de estos. Es que se puede, digo. Totalmente, sí, claro, sí. No hay ningún impedimento. ¿Por qué se hace esa diferencia, digamos? ¿Por qué se complican esas escuelas? Es la administración de las escuelas que decide también con ese dinero, como no tiene que rendirlo, como lo manifestaba recién, aprovecha esos dineros, bueno, para realizar otros gastos que no son los que corresponden, ¿no? ¿Pueden hacer algún tipo de denuncia a la justicia federal por esta malversación del fondo y cuestiones de administración fraudulenta? Sí. De hecho, hace 2 años lo planteamos a nivel de acción legal contra el gobernador, el hecho de que la provincia estaba reteniendo fondos que bueno, terminaban en una malversación de fondos. Esa era la figura legal a la cual nosotros aludíamos. Evidentemente, llegado a este punto y previo a iniciarse la acción puntualmente, o sea, fue una intimación a realizarla, bueno, de golpe aparece el dinero y se paga, pero la verdad es que es cansador, ¿no? Estar todos los años y cada 3 o 4 meses estar realizando todo este tipo de acciones y de denuncias para algo que tendría que funcionar de manera automática, ¿no? Para tener un poquito de perspectiva, digo, por supuesto que hay antigüedad y distintos cargos, etcétera, pero para tener perspectiva, ¿qué porcentaje del sueldo de un docente cubre el incentivo? Y estamos hablando de que el incentivo, hablando de un solo cargo, sí, porque el incentivo se cobra hasta 2 cargos. Claro. Está por eso es complejo, pero digo, para tener una idea, digo. Y estamos hablando aproximadamente de un 5% del sueldo, incluyendo todo concepto del sueldo. Estamos hablando de un cargo testigo, sin antigüedad, más o menos un 5% del salario. Ahora, ¿qué ha pasado con los bonos, con todos los anuncios que ha hecho el gobernador? Bueno, qué buen punto ese. Antes de meternos en eso, me gustaría también aprovechar la fecha de hoy, que es 18 de diciembre, y es la fecha la cual la Ley de Contrato de Trabajo establece que es el momento de abonar la segunda cuota del sueldo anual complementario, del SAC, del aguinaldo, sí, para ser más claro. Entonces, bueno, también aprovechar esta oportunidad para transmitir a las escuelas de gestión privada que no tienen que esperar a liquidar el sueldo del mes de diciembre, sino que ya hoy mismo se vence el plazo para el pago de esta segunda cuota del SAC. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta respecto de los bonos y cuál es la situación, cómo están. Bueno, la verdad es que el gobierno ya ha transferido las cuotas de octubre y noviembre, octubre de 1.000 pesos, noviembre de 2.000 pesos del bono a todas las escuelas. Bueno, nuevamente mencionando a San Luis Rey, que está ahí primero en el ranking de incumplimientos
con respecto a pago de salario. Esta escuela había recibido la transferencia no el viernes pasado, sino el anterior, el primer viernes de diciembre, y la realidad es que solo a través de la denuncia y de la presentación de planillas que hiciera el SADOP a la escuela, liquidó estos bonos tal como debía hacerlos. Mientras tanto mentía, diciendo que no habían recibido ni el dinero ni las planillas. Entonces se juega también un poco con esto, ¿no? Las escuelas tienen esta particularidad, o al menos algunas de ellas, ¿no? Tienen la particularidad de atrasar todo lo que sea pago, tratando de juntarlo con momentos del mes determinados, a pesar de que la provincia lo transfiera en una fecha que no sea la puntual o la correspondiente al pago de salario, me refiero. ¿Van a hacer nuevas presentaciones por esta situación ante el gobierno? Sí, de hecho estamos teniendo bastante comunicación con el área de ejecución presupuestaria, que es la que afecta o la que determina, mejor dicho, las transferencias salariales a las escuelas de gestión privada. En este último tiempo hemos podido solucionar bastantes inconvenientes y situaciones particulares. De hecho, esta de San Luis Rey se solucionó porque esta área del Ejecutivo nos brindó la información y pudimos desmentir lo que la escuela transmitía. Así que sí, estamos permanentemente realizando denuncias, si bien no tienen la formalidad quizás de una carta documento, pero sí se hacen denuncias telefónicas o por mail que en definitiva sirven para lograr el cometido. El gobernador hace unos días mencionaba o comunicaba con bombos y platillos la ejecución finalmente de la cláusula gatillo. La realidad es que nuevamente el gobernador está mintiendo, no hizo ejecución de la cláusula gatillo, muy por el contrario, lo que planteó fue un aumento en forma arbitraria, porque no se rige por ninguno de los porcentajes de inflación que su propio programa, dirección de estadísticas y censos le provee, porque decidió este 21%. La verdad es que la inflación a noviembre es del 39,2% y en promedio, según lo que viene aumentando el índice de precios del consumidor en la provincia, tenemos una variación entre mes y mes de más o menos un 3,5%, aunque hubieron meses que fueron bastante más altos. Pero digamos, tomemos como promedio un 3,5%. Si a ese 39,5 le agregamos el 3,5%, para diciembre, que todavía no se ha dado a conocer, estamos superando el 42%. Entonces es mentira que lo que hizo fue una ejecución de la cláusula gatillo. Así es. También es mentira esto de la cláusula gatillo, porque en todo caso lo que plantea la cláusula gatillo es justamente a medida que la inflación, el índice, en este caso de precios al consumidor, se va modificando y esa modificación altera tanto que supera el porcentaje de aumento otorgado, en forma automática ajusta el porcentaje de aumento salarial al índice inflacionario.